Bienvenidos a la mesa de juegos y esta nueva sección que se llama Desgranando Juegos, ¿vale? Desgranar, ya sabemos que es separar los granos, pero en este caso nos queremos referir a que vamos a ver los componentes un poco más de cerca. Y por decir componentes, básicamente es intentar leer todas las cartas que hay dentro del juego para que así sepamos más o menos lo que trae y si nos interesa o no nos interesa. No es lo mismo que un unboxing, porque un unboxing lo pasamos bastante rápido. En este caso lo que vamos a intentar es, con juegos muy específicos obviamente, pues que podáis saber lo que contiene concretamente. Entonces, vamos a empezar con Smart 10, que es un juego tipo trivial que contiene 200 preguntas. Lo que quiero conseguir con esto es que cierto tipo de juegos que a veces lo pasan demasiado rápido y nos interesa saber, por ejemplo, este tipo de cartas, si nos llaman la atención o no nos llaman la atención, y no lo podemos saber hasta que no lo compramos, porque a veces no nos podemos acercar a una tienda física para probar, o a veces simplemente la tienda física no los abre para saber lo que tiene, pues quiero conseguir esto con esta sección. Entonces, empezaremos con Smart 10, tipo de trivial, 200 preguntas, leeremos en un vídeo 100 preguntas y en el otro vídeo y en otro vídeo diferente leeremos las otras 100 para que no se haga tan pesado. Y deciros que si no queréis spoilers, este no es vuestro vídeo, tenéis que pararlo aquí y ya está. Lo único que haré será spoiler de las preguntas. Aparecen las respuestas, pero por el tipo de juego que es, no sabréis la respuesta correcta, ¿vale? O sea que no os preocupéis, mientras no lo juguéis, bueno, no la sabréis, obviamente, si no la conocéis de antemano. Si sabéis las respuestas a las preguntas, sí que las sabréis y ya está. No sé si me habéis explicado, si me he explicado bien, ¿vale? Vamos a pasar a la cámara del Smart 10, por lo tanto, si no os interesa, ya os digo que paréis el vídeo aquí ya, antes de que pase la cámara, para que no veáis ninguna de las preguntas. No hace falta que veáis todo el vídeo, mi intención es que conozcáis las preguntas al nivel que ustedes queráis, es decir, si queréis ver las 10 primeras preguntas, ya con eso tenéis para saber si el juego os llama o no llama. Ya está, habré realizado mi cometido, que es simplemente eh, que sepáis si os interesa o os llama la atención este juego de una manera más concisa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Vámonos a la cámara y aquí tenemos el Smart 10, que es esta cajita de nada. Deciros antes que nada que aquí hay 200 preguntas, son 100 cartas, 100 tarjetas y hay 100 preguntas de un lado y 100 preguntas del otro lado de la cara de la tarjeta. Es una cajita de nada, es mi mano, como habéis podido ver. Habrá expansiones para este juego, por lo tanto, si no os llama la atención esta caja base, saldrán expansiones. Las expansiones en principio, os explico más detalladamente, serán unas eh, tochitos así de preguntas, más pequeño que estos. Creo que habían dicho que serían de 50 cartas. Obviamente serían 100 preguntas, 50 de lado a lado. Y que se utilizarían dentro, vendría solo el paquetito de preguntas y tendríais que utilizar la cajita base. ¿Qué pasa? Que han dicho también que sacarán expansiones más de temas más específicos tipo Harry Potter, por ejemplo, es la que se ha anunciado. Entonces, en esta expansión de Harry Potter sí que vendrá una cajita especial serigrafiada de Harry Potter. Si no os interesa esta base después de haber visto este vídeo y queréis esperar y os interesa mucho la de Harry Potter, podéis esperar a que salga la de Harry Potter, que tendréis una cajita con la que podéis utilizar esas otras expansiones en las que solo vendrán las cartitas, ¿vale? Cartas, siento, diminutivos. Pues eso, y ya está, es simplemente lo que quería expresar. No voy a decir cómo se juega porque ya hay vídeos, este es un vídeo desgranado simplemente para que sepáis lo que son las cartas. Y ya tardaré bastante leyendo, o sea que vamos a leer las cartas. Vamos a empezar. Se encuentran estos países en América del Sur y como habéis podido ver hay banderas y hay que decir si se encuentran sí o no. ¿Vale? Simplemente hay que decir sí o no, ir levantando el aparatito, los puntitos estos. Venga, siguiente. Son películas de Harrison Ford y te salen unos cuantos nombres. Frenético, Blair Runner y hay que decir si lo son o no lo son. Siguiente. ¿A qué campo corresponden estos premios? Premio Pulitzer, premios no sé qué. O sea, no voy a leer todas las respuestas, simplemente es para que tengáis una idea de las preguntas. ¿Qué significan estos símbolos matemáticos? Si hay una serie de símbolos, hay que decir qué significan. ¿Cuántas dimensiones tienen esas figuras geométricas? Hay que decir, pues, aquí figuras hay, por ejemplo, cubo trunchado. No, cubo truncado, perdón, cono y cosas así. ¿Vale? Que no son tampoco tan fáciles, pero el sistema es para. El sistema este, pues no hace falta necesariamente que sepáis todas las respuestas. Podéis intentar, si no sabéis ninguna, podéis intentar adivinar a la primera. ¿Vale? Pero os digo rápidamente, ¿vale? Para que lo entendáis.
Si levantáis una de estas y dais la respuesta y es correcta, os quedáis el taponcito. Si os quedáis el taponcito es una respuesta correcta, es un punto. Si queréis arriesgarlo con otra respuesta, tenéis que levantar otro taponcito. Si es correcta, os quedáis con los dos taponcitos y son 2 puntos. Si os equivocáis, perdéis todos los taponcitos y no tenéis puntos. Ya está. Es así de sencillo el juego. Ordena estos inventos por antigüedad. Primero el más antiguo y os da pues, una serie de inventos, piano o tal, y hay que ordenarlos. ¿Cuál es el color característico de? Cuando dice que hay que ordenarlos, es por ejemplo, si sale este de aquí, decir este es el primero, levantas y sale un uno, pues ya está, ese es el primero y vas por el segundo. El orden es de primero el más antiguo, por lo tanto tendrías que decir primero cuál es el más antiguo, este es el más antiguo, levantas primero, dice uno, pues habéis acertado. ¿Cuál es el color característico de, y por ejemplo te sale Twitch, Facebook, ¿vale? Característico, recordamos que puede haber más de un color en esto y pues tendría que ser el más característico. ¿En qué país se encuentra este lugar? Y por ejemplo hay Stonehenge, Taj Mahal. Ha pisado la luna y os da una serie de nombres y tenéis que decir si esa persona ha pisado o no ha pisado la luna. Número de, por ejemplo, lunas de Marte. Siguiente, vamos rápido para simplemente que conozcáis las preguntas. Ordena estos animales domesticados. Primero el más antiguo en ser domesticado. Y pues hay caballo, oveja. Siguiente, ¿son cónsules o son emperadores de Roma? Y aquí hay que decir si era cónsul o era emperador, ¿vale? Y ya está. Eso es así de sencillo. ¿En qué siglo nació? Y te dan una serie de nombres, por ejemplo, Jonathan Sebastian Bach, y pues tienes que decir en qué siglo. ¿Vale? Las fechas normalmente son bastante abiertas en este estilo. Ordena estos artistas según sus ventas certificadas 2020. Primero el artista con más ventas. Y aquí hay una cosa que no explican en las instrucciones y que a simple vista no está... ah, esta pregunta, por ejemplo, es un poco más así. Ordena estos artistas según sus ventas certificadas 2020. ¿Vale? ¿Qué entendéis con esto? Yo al principio entendía que era el año específico 2020. ¿Vale? Específico. En ese año tenía que ordenarla según el artista con más ventas. Y me he encontrado con que en algunas preguntas no es así. ¿Vale? En algunas preguntas es hasta el 2020, pero no aparece este hasta. ¿Vale? Este creo que era una de ellas. Lo sé porque tuvimos muchas discusiones porque había gente que sí conocía las respuestas correctas y decían que era imposible porque si era del 2020 eso era imposible. Entonces, claro, hubo muchas discusiones y llegamos a la conclusión que era hasta 2020, pero que no, pero es que aparecen muchas preguntas de esta manera, de este estilo, y hay preguntas que sí que son específicas de este año. Por lo tanto, aquí es un pequeño fallo. A lo mejor las preguntas son un poco lógicas porque según las respuestas tal, pero hay alguna que no está tan clara, ¿vale? Alguna que te hace dudar si es hasta o en ese año específico. Pero bueno, no de 200 preguntas os encontraréis dos o tres, o sea, o cuatro, no estoy muy seguro, pero que no son, no creáis que esto es que pasa en todo el juego y que mucho menos que os va a arruinar la experiencia, ¿vale? O sea, por una o dos preguntas no vamos a crucificar este juego. Seguimos, pero que lo sepáis, ¿vale? Por si acaso. Vamos rápidamente. ¿Cuál es la traducción para estas expresiones en latín? Plus ultra, que me encanta la serie, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con esto, pero ya sabéis. Bueno, no tiene nada que ver, entre comillas, pero bueno. ¿Qué significan estos símbolos de embalaje? Y pues hay unos cuantos símbolos y hay que decir qué significan. Siguiente, ordena los mares y océanos según su tamaño. Primero el más grande y os da los mares, hay que ordenarlos. ¿Qué país es famoso por su risotto, por ejemplo, doner kebab y cosas así? Pues hay que decir el país. ¿Qué instrumento toca o tocaba principalmente, por ejemplo, Alicia Keys, Jerry Lee? Cultura general, en teoría, porque yo de esto no tengo ni idea. Si no veo, no sé nada de esto. ¿Qué, qué color falta en el título de la película? Y, por ejemplo, la pantera, y tenéis que decir el color, obviamente, pues ya sabéis, ¿no? No diré nada más. Siguiente, ordena estos museos de arte según su número de visitantes 2019. Primero el que más tiene. Bueno, pues es ese tipo de preguntas que yo os digo. Y no creáis que hay muchas, ¿vale? O sea, bueno, lo sabréis si veis todo el vídeo, pero si no lo veis, pues ya está. Que sepáis simplemente eso. ¿A qué letra corresponde cada código Morse? Y pues ahí tenéis. No tengo ni idea. Ordena estas películas del MCU según su fecha de estreno. Primero la más antigua. Aquí lo de Marvel Champions, mano de Thanos. Pues tenéis la pregunta idónea para ustedes.
de qué obras manga son protagonistas estos personajes? Nobeita Nobi. Vamos. ¿En qué década sucedieron, en qué década sucedieron de estos eventos? Pues vale, aquí hay una, por ejemplo, ¿en qué década sucedieron de estos eventos? ¿Vale? Pero bueno, que no crucifiquéis por una palabra, vamos, que es un party de trivia normal y corriente de toda la vida, pero con ese girillo de que si os equivocáis perdéis todos los puntos, o sea que tenéis que decirlo, ir en orden contestando correctamente, si no contestáis en un momento dado correctamente perdéis todo, por lo tanto, no es aquello de que si te la sabes tal, no sé si me entendéis, a veces es un poco de arriesgar y a veces es decir, paro aquí y ya está, hay más oportunidades para que los demás puedan contestar. ¿En qué décadas sucedieron de estos eventos? Y hay, por ejemplo, Olimpiadas de Barcelona y tal y tal, y es en décadas, por lo tanto es más fácil de intentar contestar si no la sabéis correctamente. O sea, perdón, específicamente. Orden estos países según su superficie, primero el más grande, y tenéis Australia, Canadá, bla, bla, bla. Es un dinosaurio, y pues tienen nombres aquí raros para saber, para decir si es o no un dinosaurio. ¿Cuántos Champions League o Copas Libertadores tienen, por ejemplo, el Barcelona? No tengo ni idea de fútbol, lo siento mucho. Es una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Kurs, Alesia, pues eso, tenéis que decir si lo es o no lo es. ¿Cuál es el color principal de esta flor? Y os da una serie de flores como por ejemplo girasol y tenéis que decir el color principal. ¿Quién creó por ejemplo, Bart Simpson? Y tenéis que decir el nombre, que viene nombre y apellido, pero ya aquí decidís si basta con el nombre o con el apellido, o si queréis que lo digan completo. Sería muy de mala persona querer que lo digan completo. Pero bueno, ¿qué día del año es San Valentín, por ejemplo? Ni idea. No, sí, sí lo sé, vale. Ah, es un miembro de los Monty Python. Esto sí que no lo sé, pero, o sea, los conozco los Monty Python, pero no sé si, no sabría decir si por nombres. ¿Quién es la antigua Grecia? ¿Quién es en la antigua Grecia, perdón? Pues el titán del sol. Hay que decir quién es. ¿En qué continente está cada río? Y por ejemplo, os da el Nilo y tenéis que decir el continente, o sea, más general imposible, no es nada específico, nos pide la ubicación específica en coordenadas. ¿Cuál es el principal color de Rayo McQueen? Por ejemplo, me encanta Rayo McQueen. Y es el principal, ¿vale? Puede tener dos, tres colores, pero siempre el que más predomina. Fue un explorador, por ejemplo, pero es que lo estoy viendo por la pantalla, pero no lo veo correctamente. Eh, Louis Pasteur, por ejemplo, fue un explorador, pues tenéis que decir si sí o si no. ¿Vale? Está bien que no se vea correctamente, o yo no veo muy bien la respuesta, porque así tampoco las leéis todas por si acaso no queréis haceros tantos spoilers. ¿Cuál es el símbolo de cada elemento químico? Por ejemplo, el potasio, el oxígeno, hay que decir pues el símbolo químico. Es una trilogía cinematográfica del 2020, por ejemplo, El Señor de los Anillos, y tenéis que decir si es del 2020 y es una trilogía cinematográfica, ¿vale? Ah, que es otro tipo de pregunta que a veces te quedas así. Ordena estas partes del cuerpo humano según su posición, primero la más superior, ¿vale? Y hay partes del cuerpo humano por ahí que no voy a decir porque hay algunas que no tengo ni idea de qué son, que no sabía que tenía tantas. Ah, sí, hay algunas que no sé ni qué son. ¿En qué siglo transcurrió cada guerra? Por ejemplo, la Segunda Cruzada, hay que decir siglo, o sea, son fechas generales, nada específico, no día, año, mes, justo y si llovía, o sea, no. Ordena estas poblaciones según el Camino de Santiago, primero la más alejada de Santiago de Compostela, quien haya hecho el Camino de Santiago pues, a lo mejor lo sabe más. Es una estrella y te pone una serie de nombre y tienes que decir si lo es o no es. Es una novela de Sherlock Holmes y pues te da nombre de novelas y tienes que decir si lo es de él o no lo es. Es una variedad de cerveza y pues aquí pues los bebedores de cerveza igual tienen más idea que yo. Identifica estos signos musicales. No tengo ni idea tampoco. Yo es que estos juegos son muy complicados para mí, lo siento mucho. No tengo casi idea de nada. Ordena las películas según su recaudación 2019. Primero la que más recaudó. ¿Cuál es el principal color de la bandera de? Por ejemplo, la de ordenar las estas del 2019. eh, un segundito, voy a volver a ponerla para que la veáis. Esta. Ordena las películas según su recaudación 2019. Primero, la que más recaudó. Pero tenemos ET, el extraterrestre. A ver, a lo que me refiero, ¿vale? Eh, claro,
no es en el año 2019, es hasta el 2019, pero no pone hasta, lo pone entre paréntesis, pero es que eso mismo lo hace con estas como las que sí que son específicas de un año concreto. Que ya os he dicho, no son muchas, son dos o tres, o sea, muy poquitas. Pero claro, en el momento dado, con la respuesta más o menos algunas puedes enterarte que es hasta, pero otras no. Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿vale? Igual me estoy equivocando, pero ustedes estáis leyendo las preguntas y más, bueno, ustedes estáis escuchando las preguntas y pues podréis deducir si lo que yo digo es correcto o no es correcto, o si tenéis alguna duda de ello, pues ya sabéis. Y si alguien lo ha jugado y cree que me equivoco, pues que lo diga. Y si creen que tengo razón, que lo diga también, si quiere, ¿vale? No pasa nada. La idea es ayudar a la gente a decidir si este juego le conviene, le compensa, le gustaría tenerlo, le gustaría jugarlo y poco más, ¿vale? Ordena las películas según su recaudación 2019, eso ya lo hemos leído, perdón. Seguimos. ¿Cuál es el principal color de la bandera de, y, por ejemplo, tenemos Somalia, Nueva Zelanda, y es el principal color, recordamos, el que más predomina? ¿Qué palabra terminada en ismo corresponde a la definición? Os da una serie de definiciones y tenéis que decir esa palabra acabada en ismo. Ordena estas letras según su posición en el teclado, primero la más a la derecha, ¿vale? Es más complicado de lo que parece esa. Es un tipo de gladiador romano y, por ejemplo, os da una serie de nombres que tenéis que decir si lo era o no lo era, el tipo de gladiador. ¿En qué década se estrenó en televisión, por ejemplo, Las Chicas Gilmore? Tenéis que decir la década. Esto más generalizado está bien porque así, más o menos, si la visteis con 10 años, pues calculáis más o menos la década. Podéis equivocaros, pero bueno, que os da más oportunidades de adivinar. Ordena los países por víctimas militares durante la Segunda Guerra Mundial. Primero el que más, perdón. Seguimos, que me quedo sin voz. Ordena a estos tenistas según el número de semanas que han sido número uno de la ATP 2020. Primero el que más semanas. Siguiente, ¿cómo acaban estos refranes? Y pues da una serie de refranes que tenéis que terminar. Siguiente, número de, por ejemplo, bolas de dragón. ¿Vale? El dragón tiene dos bolas. Ah, broma. Perdón. Ah, sabemos de qué dragón hablamos, ¿no? No diré el número. Es un animal no lo diré no porque no lo sepa, sino por no hacer spoilers a los que realmente no hayan visto nunca Dragon Ball. Es un animal del horóscopo chino, pues tenéis que decir si estos animales son del horóscopo chino o no. ¿De qué país es cada capital? Y pues tenéis aquí capitales y tenéis que decir los países a los que corresponde. Ordena los periodos artísticos, primero el más antiguo. Arriba está una serie, bueno, no voy a decir más de esto. Nombra la otra mitad de estos famosos dúos, por ejemplo, perdón, os leo alguno, Clyde, el flaco, ¿vale? O sea, os da uno y tenéis que decir el otro famoso que va acorde a ese dúo. ¿Quién es el dibujante de estos personajes de cómic? Super López, por ejemplo, tenéis que decir, y ya os he dicho eh, que en este, por ejemplo, viene un poco mitad y mitad, viene el nombre, alguno viene nombre, apellido, pero bueno. Ay, perdón, no, que lo he leído mal. ¿Quién es el dibujante de estos personajes de cómic? No, sí, correcto, correcto. A ver. Vale, aquí hay una cosa que está mal, ¿vale? Aquí hay una respuesta que está cambiada. Os lo digo ya, que no me había dado cuenta, ¿vale? Hay un personaje de cómic que está como autor, ¿vale? Como quien, o sea, el personaje de cómic dibujó a su ostra que se está viendo. Perdón. Lo siento, estabais viendo una, lo siento por el spoiler, espero que no lo hayáis visto. O sea, estabais viendo el otro lado de la... Es que la tarjeta tiene dos caras, lo siento, que le estaba enseñando así. Oh, lo siento, vale. Y espero que no la hayáis detectado. Perdón, que decía que el personaje de cómic es el autor del personaje. No sé si habéis entendido. Está girada la respuesta. Muy gracioso, no lo había visto hasta ahora, porque esta no había llegado a jugarla. O sea, he jugado casi todas las preguntas, pero hay unas que a lo mejor no las he jugado. No las sé o no me recuerdo haberlas jugado o la respuesta, porque nosotros cuando pasas o sea, dices que ya todos han pasado, dejas la pregunta ahí y ya está, no sigues mirando toda la respuesta. Yo normalmente no lo hago. Que si lo queréis jugar en solitario podéis hacer eso. Podéis, por ejemplo, leer qué campaña comercializa estos alimentos. Por ejemplo, Cruz Roja,
Digo, perdón, caja roja, ¿vale? Pues tenéis que decir qué campaña comercializa los alimentos de caja roja. Lo levantáis y si es correcta, continuáis. Si has fallado, pues ya está, paras allí y lo dejas. Y pues es cuestión de intentar, no sé, manías mías, que podéis jugar en solitario si os apetece, ¿vale? Que no creo que haya ningún problema. Simplemente cuando os equivocáis lo dejáis ahí, las respuestas las demás no las leéis y ya está. Y pues eso, lo que pasa es que cuando juegas a veces dices hasta aquí, pues hasta aquí, entonces no lees todas las respuestas, no lees todas las respuestas y ya está. Y esta no la había, justamente la acabo de ver que está girado y me ha parecido gracioso. ¿Qué compañía comercial, perdón, qué compañía comercializa estos alimentos? Que ya la habíamos leído. ¿Qué campaña, perdón? Qué mal estoy. No, qué compañía, perdón, que no la estaba leyendo bien. ¿Qué compañía comercializa estos alimentos? ¿Vale? Lay's, por ejemplo, y tenéis que decir la compañía. Ordena estas sustancias según su densidad, primero la más densa. Y pues ahí las sustancias. Ordena estos alimentos según su valor calórico, 100 gramos, uno más, primero el más bajo. Seguimos, ¿cuál es el país de origen de estas marcas de ropa? Y os dan una serie de marcas de ropa. Ordena estas ciudades por su latitud, primero la más al norte. Seguimos. Número de jugadores por equipo en el campo de juego de, por ejemplo, fútbol. Número de jugadores. Pero especifica en el campo de juego, ¿vale? O sea que hay que tener muy en cuenta las preguntas también. ¿Qué se calcula con cada fórmula? Yo os doy una serie de fórmulas y tenéis que decir qué calculáis con esa fórmula, que no tengo ni idea. Ordena estos descubrimientos según cuándo se descubrieron. Primero el más antiguo. Seguimos. Puedes pagar oficialmente con dólares americanos en este país. O sea, que puedas es una cosa y que puedas oficialmente es otra. O ordena las manos eh, en el póker primero la más alta. ¿Vale? Y ahí, pues hay quien sabe póker, pues lo sabe más o menos. ¿En qué país se encuentran estos parques temáticos? Y pues os da una serie de parques, tenéis que decir el país. Es uno de los 10 ríos más largos del mundo. Os dan los ríos y tenéis que decir si lo es o no lo es. A ver. ¿Cuántos campeonatos del mundo de fútbol han ganado estas selecciones 2020? Y pues tenéis que decir, por ejemplo, Portugal. ¿Cuántas? Es? Ordena estas consolas Nintendo según su año de salida al mercado. Primero la más antigua. ¿De qué película es cada frase? Y os da una serie de frases. Nada, por ejemplo, nada es perfecto. Os tenéis que decir de qué película es cada frase. ¿A qué país pertenece, por ejemplo, Isla de Pascua? Tenéis que decir a qué país pertenece. ¿A qué se corresponde este símbolo en un mapa de orientación? Ay, estoy perdidísimo. Creo que conozco dos, pero de ahí en fuera lo demás. ¿Es un instrumento de percusión? Pues tenéis que decir si lo es o no lo es. Seguimos, quedan pocas. ¿A qué empresa pertenece cada producto? Por ejemplo, el MacBook, ¿a qué empresa pertenece? ¿A quién pertenece cada obra de arte? Por ejemplo, las mentiras, creo que leía. Perdón, las meninas. Las meninas. Siguiente. Es una de las 10 islas más grandes del mundo. Tenéis que decir si lo es o no lo es. Por ejemplo, Cuba. Ordena estos minerales según su dureza. Primero es el más blando. Pues tenéis que decir en orden cuál es el más, cuál es el más blando y luego hasta llegar al menos blando. Es un periodo geológico y tenéis que decir si lo es o no lo es. A ver, claro, ya me cuesta. ¿De qué país europeo fueron colonia cada uno de estos territorios? Y tenéis que decir, seguimos, que quedan pocas ya. Ordené estos deportes según su velocidad máxima. Primero el más rápido. ¿Cuál es el país de origen de estas marcas de coches? Y pues tenéis la marca y tenéis que decir el país de origen, ¿vale? No en el que están, por ejemplo, que a lo mejor las fábricas la tienen en China y están de orígenes en otro sitio. Es una variedad de uva. ¿Cuál es el principal color de, por ejemplo, perdón, es que es así, no, Pikachu, por ejemplo. Principal color de Pikachu. Ordena estos actores según su altura. Primero es más alto. Y hay una serie de nombres de actores que no conozco. Algunos conoceré, pero muy pocos.
¿De qué personaje es compañero, por ejemplo, Crypto? ¿Vale? O sea, vamos, quien no conoce a Crypto. ¿Quién interpreta estas famosas canciones? Por ejemplo, Life on Mars. Siguiente. Ordena las ciudades según su localización. Primero la más occidental. Es que cuando quedan pocas cuesta. Lo que pasa es que esto luego os enseñaré la cajita, pero normalmente se saca y se pone debajo, perdón, se saca por aquí y se pone por debajo de todas las tarjetas, ¿vale? Pero no lo estoy haciendo porque así se abre eh, cuando tengo que terminar de leer, ¿vale? Que no vuelva a empezar. Vamos. Es una divinidad hinduista, pues hay que decir si lo es o no lo es, hay una serie de nombres. Son ciertas estas afirmaciones sobre Marilyn Monroe, pues actuó en 30 películas, por ejemplo. ¿Cierto o no es cierto? Ni idea. Vale, ni idea. Siguiente. Ordena estas obras de J.K. Rowling, primero la más antigua. ¿Vale? Si os soy sincero, solo conozco Harry Potter. Bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo Harry Potter, no sé las demás. ¿Cómo acaban estos refranes? Y pues el hábito, y hay que acabarlo. ¿En qué siglo sucedieron estos eventos? Y por ejemplo, de eventos hay Reforma Protestante. Son razas alienígenas de cómic, cine o ciencia ficción, ¿vale? Y tenéis que decir si lo son o no lo son, ¿vale? En este caso no tenéis que decir si es de cómic, si es de cine o si es de ciencia ficción, sino que tenéis que decir si son o no son de una de estas tres. Por ejemplo, kryptoniano. Y esta es la última, ¿vale? Es una canción de ABBA. Pues, tenéis nombres de canciones y ya está, se ha acabado, ¿vale? Entonces, aquí acabamos el primer vídeo, son las 100 primeras preguntas, espero que os haya servido de algo, simplemente conocer por lo menos unas cuantas, porque yo considero que hay veces que te planteas si te lo vas a comprar o no te lo vas a comprar, pero no sabes si las preguntas son interesantes o no son interesantes, y a lo mejor en un trivial normal que te leen la respuesta, pues es un spoiler que obviamente no es agradable en este caso de trivial, pero en este caso, como funciona el juego, pues realmente no te haces un spoiler del todo por conocer las preguntas, en principio, ¿vale? Y si tenéis la memoria que yo tengo, que se olvidan las preguntas a los 5 minutos, pues, y las respuestas más, pues ya está, ¿vale? Pues muchas gracias por verme, dejamos el primer vídeo hasta aquí, haré un segundo vídeo con las otras 100 preguntas, la del otro lado de la cara, y espero que os haya servido de algo, no es necesario que veáis el otro vídeo si con esto habéis tenido, y si queréis conocer las otras 100 preguntas, pues nos vemos en el siguiente. Hasta otra.